fútbol por la 101.7 Radio Sur FM. El cabezazo. ¡Gol! La cobertura total del fútbol, vivilo a través de la 101.7 Radio Sur FM. Estuvo bastante bien ubicado el goleador del campeonato. Viví el fútbol por la 101.7 Radio Sur FM. Buenas tardes para todos, estamos arrancando aquí la previa dentro de la cancha, dentro del estadio Antonio Mancuello, que corresponde al conjunto de Rincón Guaraní, donde ya nos estamos preparando con todo el equipo de Deportes Sur para llevar todos los pormenores de este encuentro que se está disputando primera hora en categoría juvenil. Está 0-0 Rincón Guaraní, el conjunto del 25 de septiembre. Bienvenidos a todos a esta linda previa que vamos a comentar un poquito cómo se está viviendo la previa, obviamente, a lo que va a ser el encuentro de categoría principal, por lo que representan sí el partido. Aquí el conjunto local, que va llegando la gente, realmente una muy buena concurrencia, el clima también se presta y mucho para la práctica de fútbol. Hay un viento interesante que hace que obviamente que aquí la gente pueda estar refrescándose con algún terereo, un poquito de agua para hacer pasar también el calor, que no es intenso, pero reitero, para la práctica de fútbol me parece que es ideal. En categoría juvenil acaba de culminar los primeros 45 minutos, el partido está 0-0, partido realmente entretenido, un partido que tuvo sus emociones. Lastimosamente no llegó el gol para ninguno de los dos equipos, pero tanto Rincón Guaraní como el 25 fueron en adelante en busca de poder convertir el tanto que los pase adelante en el marcador. No se pudo dar, pero de igual manera la gente aquí está disfrutando de este lindo encuentro y ya preparándose para lo que va a ser el segundo tiempo, obviamente. Reitero esto, la gente que sigue llegando, estoy observando también a la gente del 25 de septiembre en un sector en el codo al portón principal del acceso aquí del Club Rincón Guaraní, del estadio Antonio Mancuello, y va llegando la gente. Realmente esto es muy interesante porque vamos a vivir un partido así como estamos observando ahora en categoría juvenil. Creemos que es un partido muy pero muy bueno, le falta el gol, ojalá que en el segundo tiempo se pueda dar, y también un poco lo que pedimos para el partido en primera división, de que llegue la emoción de los goles, que es un poco lo que siempre quiere el hincha, el socio que viene para poder observar este tipo de partidos. Una buena afluencia por ahora, yo me imagino que esto va a ir creciendo también con el correr de los minutos en este segundo tiempo categoría juvenil, y hace un ratito hablaba nada más y nada menos con el árbitro ya que está preparándose dentro del vestuario, el árbitro principal que será de categoría primera, el señor, el árbitro es el señor Cristian López, el asistente número 1 será el señor Gustavo Cantero, asistente número 2 Pablo Santa Cruz. Gustavo Cantero es el árbitro principal ahora en el partido de categoría juvenil. Me decía justamente el árbitro de primera división, Cristian López, de que se ve una muy buena afluencia de público, que esto también no solamente va a motivar a los jugadores, obviamente también al árbitro, porque le preguntaba eso, si es que se siente mejor arbitrando con mucha gente, y me dijo que sí, da gusto sentir también la presión, y más todavía en este tipo de partidos que vamos a tener, reitero, entre el 25 de septiembre Rincón Guaraní es el local ante el 25 de septiembre. Lo último, para cerrar la previa, mencionar que el gramado de juego se encuentra en óptimas condiciones. Ustedes lo están viendo a través de las cámaras. Realmente eso se pudo ver también con los chicos de la categoría juvenil, moviendo bien la pelota de un lado a otro, abanicando derecha, izquierda, derecha. Así que esperemos que también esto se pueda ver en el partido de primera división. Estamos con todo el equipo de Deportes Sur en esta previa, aquí laburando, así que en un ratito más ya vamos a estar al aire para llevar todos los pormenores del partido en primera división entre el conjunto de Rincón Guaraní y el 25 de septiembre. Cerramos la previa por ahora, así que muchísimas gracias a todos.